En el canon filosófico occidental no es habitual cuestionarse si los animales tienen mente. Es más habitual preguntarse por la naturaleza de la mente de los animales. De hecho, la pregunta que surge en el canon occidental es si los animales piensan o si los animales tienen capacidades que vamos a llamar cognitivas o capacidades superiores. Se da por descontado que los animales tienen capacidades sintientes o capacidades sensitivas y se discute si tienen, a las que a veces se llama inferiores, y se discute si tienen estas que consideramos superiores como la cognición o el pensamiento. Incluso autores que acarrean una pesada leyenda negra sobre sus espaldas como Descartes nunca cuestionó que los animales tuvieran mente. Su discusión era más bien si los animales pensaban o tenían un tipo particular de mente. En la filosofía contemporánea, como en el canon filosófico occidental, se sigue discutiendo si los animales piensan o si los animales tienen capacidades cognitivas superiores. Y de esto es de lo que quiero hablar en este vídeo, presentando un aspecto de la discusión contemporánea. Lo normal es pensar que el pensamiento ajeno, por ejemplo, si los animales lo tuvieran, no es algo que podríamos ver directamente. Entonces, para responder a la pregunta si los animales piensan, debemos guiarnos por indicios o signos externos de esto. Y en este sentido es habitual recurrir al lenguaje. El lenguaje como el signo o indicio externo mejor del pensamiento. Y sobre la base de esto se puede construir un argumento para negar que los animales piensan. ¿Por qué? El argumento es muy sencillo, los animales carecen de lenguaje, el lenguaje es el mejor signo que tenemos del pensamiento, por lo tanto no tenemos buenas razones para pensar que los animales piensan. Quizás piensan, pero no tenemos buenas razones para pensarlo, puesto que carecemos del mejor indicio que nos permitiría atribuirles pensamiento, que es el lenguaje. Cuando hablamos de que los animales carecen de lenguaje, por supuesto no estamos negando que los animales se comuniquen entre sí, incluso que se comuniquen vocal o verbalmente entre sí. Es habitual que las especies animales hagan esto, y esto cualquiera lo reconoce, incluso alguien que propone este argumento para negar pensamiento a los animales. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo cuando se dice que los animales carecen de lenguaje? Bueno, de lo que se habla es de algo que voy a introducir hablando de la composicionalidad del lenguaje. El lenguaje humano es una estructura compleja, sintáctica y semánticamente. Hay unos componentes básicos que están cargados semánticamente, hablando rápidamente, palabras que tienen un significado, y hay unas reglas para combinar esas palabras que tienen un significado, de tal manera que esas reglas nos permiten establecer cuál es la contribución semántica de cada uno de los componentes del lenguaje al todo del que esas palabras forman parte. Por ejemplo, si tomamos la palabra Juan y la palabra María y la palabra o el predicado amar, lo que tenemos podríamos tomarlos como nuestros componentes básicos, cada uno con su significado básico y unas reglas semánticas que nos permiten combinarlos entre sí, por ejemplo, al formular las frases Juan ama a María o María ama a Juan, que tienen significados diversos, de tal manera que los componentes más las reglas sintácticas nos permiten establecer el significado del todo a partir del significado de los componentes. Bueno, se suele pensar que el pensamiento en sí mismo es también composicionalidad. Es también composicional, tiene composicionalidad. Es decir, que cuando pensamos también hay unas estructuras articuladas de determinada manera, de tal manera que el valor semántico de los componentes más las reglas sintácticas determinan el valor semántico del conjunto. Si pensamos el pensamiento de esta manera, entonces el lenguaje se nos presenta, en la manera en que es composicional, se nos presenta como el mejor signo del pensamiento, y por eso se niega que los animales tengan pensamiento, porque carecen de un lenguaje composicional, algo parecido al lenguaje humano, que sería nuestro paradigma de composicionalidad.
¿Cómo podríamos responder a este argumento si quisiéramos defender que los animales tienen pensamiento? Bueno, pues la respuesta habitual en la filosofía de la mente contemporánea es decir, asumir que el pensamiento es composicional, pero que no solo el comportamiento lingüístico, el uso del lenguaje, sino el comportamiento no lingüístico también puede manifestar la composicionalidad del pensamiento de determinados sujetos, ¿vale? Entonces, la idea habitual en filosofía de la mente contemporánea, en estudios sobre cognición animal, es diseñar estrategias que nos permiten ver que determinadas especies animales, en su comportamiento no lingüístico, manifiestan composicionalidad. Por ejemplo, esto se ha estudiado en invertebrados, por ejemplo en las abejas. Las abejas tienen una manera de comunicarse entre ellas, que es la danza de las abejas, y tienen una manera de orientarse en el espacio para viajar entre la colmena, por ejemplo, y su el lugar donde está la fuente de su alimento. Son capaces de computar, según estos experimentos, la distancia entre esos dos lugares, con independencia de que sea en una dirección u otra, por lo tanto podríamos identificar componentes básicos en su comportamiento que pueden combinarlos de una manera u otra, las distancias y las direcciones las direcciones de vuelo en una dirección y otra a la hora de orientarse en el espacio. Esto sería una manera de mostrar que, aunque las abejas no tienen lenguaje o nada parecido al lenguaje humano, sin embargo tienen algo así como un pensamiento composicional que se manifiesta, es decir, el signo o indicio externo de esto es su comportamiento no lingüístico. Por lo tanto, los animales, en este caso las abejas, tendrían algún tipo de pensamiento. Una alternativa en la filosofía reciente, en los estudios en cognición animal recientes, es cuestionar algo que he asumido hasta ahora, que el pensamiento es algo oculto a lo que no tenemos acceso. Es decir, cuestionar la idea de que hemos de distinguir entre el pensamiento como algo oculto, no visible, algo interno, puede llamarse, y los signos externos y visibles de ello, sea el lenguaje o sea el comportamiento no lingüístico. Voy a llamar, si el pensamiento no es algo oculto y externo, entonces, ¿qué es? Bueno, el pensamiento podemos verlo como la manera misma en que determinados tipos de seres se relacionan con su entorno. Es decir, como si queréis ponerlo de esta manera, su manera de estar en el mundo o sus patrones de conducta en los que consiste su manera de estar en el mundo. Podemos llamar a esto una concepción expresiva de la mente. Una concepción expresiva de la mente y también nos puede dar una concepción expresiva del pensamiento. ¿Por qué? A veces decimos, pensad en un ejemplo como el siguiente. A veces actuamos de manera aleatoria, al buen tuntún, sin pensar lo que hacemos, decimos, pero otras veces actuamos pensando lo que hacemos y caracterizamos este segundo tipo de actuación como inteligente o habilidosa. Cuando caracterizamos una acción o un patrón de acción como inteligente o habilidoso, estamos diciendo, según la concepción expresiva de la mente, es que un aspecto mismo del patrón es que es inteligente. No que haya algo externo al propio patrón que lo vuelva inteligente, sino que el patrón en sí mismo es inteligente, que un aspecto de ese patrón es inteligente, habilidoso o que manifiesta pensamiento. Si pensamos en el pensamiento de esta manera, entonces tenemos una vía alternativa de responder a la pregunta acerca de si los animales piensan, a saber, atender a sus patrones de comportamiento, que pueden ser lingüísticos, pero que no tienen por qué serlo, para detectar en esos mismos patrones un aspecto que sea su inteligencia, su habilidad y por lo tanto su pensamiento. En este caso, pensemos por ejemplo en gente como Dian Fossey o Jane Goodall, que se fueron a la jungla, a la selva, a investigar pues, la vida de los gorilas y de los chimpancés respectivamente. ¿Qué es lo que hacían? Lo que hacían era atender a los patrones de conducta de estos animales en su entorno, en lo que podríamos llamar su nicho ecológico.
cómo se relacionaban con sus presas, con los depredadores, lo que eran depredadores para ellos, con lo que reconocían como cobijo, como lo que reconocían como congéneres, incluso con sujetos humanos, con lo que reconocían como comida, con lo que reconocían como nocivo. Es decir, lo que analizaban era el patrón de conducta de estos seres. Y estos seres se comportaban con su entorno con un patrón claramente reconocible. Ese patrón podemos verlo como manifestando su habilidad, su inteligencia. Podemos incluso reconocer algunos de estos individuos que son más inteligentes que otros, o algunas actuaciones de estas que podríamos reconocer como poco habilidosas en el contexto en el que tuvieron lugar. Si hablamos de esta manera, de lo que estamos hablando es de que los animales en sus patrones de comportamiento, en su relación con el entorno, están manifestando pensamiento. El pensamiento no es, por lo tanto, algo oculto, interno, sino es un patrón mismo de la conducta de los animales. Esta sería una manera alternativa basada en la concepción expresiva de la mente y del pensamiento de responder que sí los animales piensan.